pañuelo, algo de tela. En mi armadura no hay lugar para frivolidades. Sí, creo que llevo aquí. No está muy limpio. Nadie lo está. Servirá. Es una obra que habla desde mi perspectiva de lo humano que pueden ser la gente que está en el poder, en este caso en el poder de la iglesia. Es una obra de un dramaturgo español de nombre Alberto Miralles. Alberto Miralles en esta obra nos plasma una cuestión sobre un enfrentamiento interno de una persona entre hacer las cosas bien y hacerlas porque se las piden, trabajando sin mérito, sin ética, sin algo que realmente lo mueva a uno. Nos sitúa en un lugar X, no dice exactamente en dónde, pero sí en una época, ¿no? En el siglo XVI. Esta pieza está basada en la relación que tenía Julio II con Miguel Ángel cuando pintó la Sixtina. Definitivamente no es una obra histórica, es... el autor en alguno de sus escritos habla de esto, ¿no? Que está basada en esa relación, pero en realidad solo tomó como pretexto esa relación, no es histórica, no habla de estos personajes. ¿Estuviste con Rafael? 24 horas. Y emplearé el resto de mi vida para olvidarlo. Es más cirujano que pintor. En sus cuadros reduce narices, eleva estaturas, adelgaza talles y extirpa granos e imperfecciones. Pero lo hace para ser complaciente, no para crear belleza imperecedera. Esas son palabras que quería escuchar. Belleza e imperecedera. Juntas forman mi encargo. Lo has entendido perfectamente. Gracias. Yo la considero como una obra un tanto complicada porque nos estamos refiriendo al siglo XVI en un contexto muy, muy caótico, en donde yo creo que a la actualidad todavía estos temas, este tema un tanto religioso y del poder que tiene la Iglesia Católica todavía hace eco en muchas personas, ¿no? Muchas personas hemos tenido el conocimiento, por así decirlo, que de repente sí incomoda un poco el tema y de hecho por eso agarramos esa obra, ¿no? No era una cuestión de opción, creer o no, era obligación o era precisamente que te quemaran por hereje. Cuidado con las impurezas o perderás tu fama de hombre honesto. Era imprescindible comprar tanto. ¿Es tu ayudante? Sí, su santidad. Acércate. ¿Cómo te llamas? Simón. ¿Cuántos años tienes? 16. No puede contestar él. No. Es muy... Simona, una cuestión muy complicada. Hablando de Simón tal cual, porque lo veo como dos personajes completamente diferentes. Simón es un niño mudo. Sabemos que es Simona, que lleva muchísimos años haciéndose pasar por muda, entonces tiene ya todo completamente muy bien actuado, ¿no? Porque literal es una niña que actúa, que es un hombre y que es un hombre mudo. Domenico es un pintor que es medianamente reconocido. Hay pintores, en palabras de él y en palabras de otros personajes, hay pintores mejores y más reconocidos. Sin embargo, bueno, pues ha sido el elegido para pintar este fresco con el tema del juicio final. Bueno, Domenico pide como única condición que le permitan tener un ayudante, y en ese ayudante también descubriremos a lo largo de la función, a lo largo de la obra, pues algunos secretos, ¿no? Mi personaje es un hijo de su fregada, no realmente es el Papa. No tiene un nombre este Papa. Este personaje que propone Alberto Miralles no tiene un nombre. Es el Papa, por lo tanto podría ser la encarnación casi de cualquier Papa o de todos los papas juntos. Es un Papa que es guerrero, es un Papa que pelea, es un Papa que siempre está preocupado por salir adelante él, pero no de la mejor manera, sino a través de pisar a todos los demás. Es un personaje muy fuerte, es un personaje muy, muy, muy duro, muy difícil de cierta manera.
Es un personaje muy cruel, muy, como dijeron en la obra, muy cruel, muy mezquino. Desafortunadamente, yo creo que sí hay algunos ejemplares de la iglesia que podrían identificarse, a lo mejor no con esta fuerza, no con esta rudeza, pero sí con otras cosas más internas, ¿no? El Papa se va a encargar de hacerle la vida imposible a Marco, perdóname, a Domenico, ayudado por Marco, su sobrino. No temas, soy Marco, el sobrino de su santidad el Papa. Tú eres Simón, el ayudante del maestro Domenico, ¿no? Bien, Papa. Teme que con un solo ayudante no sacara el fresco el día acordado. Es cierto, no tengo práctica. Pero mi Dios dice Mi que personaje es Marco, el sobrino de su santidad el Papa. No sé a qué se refería. Él quiere que os ayude a alguien de confianza. Discreto. Yo, siendo sincero, la verdad es que cuando yo sabía que esta obra ya la habían montado mis compañeros y yo tenía como de, ay, no quiero entrar, que ya lo hicieron. Pero cuando leí el personaje, la verdad es que yo sí te puedo decir que me interesó muchísimo la obra porque al personaje le vi mucho potencial. Creo que todavía falta mucho de lo que tengo en mi mente, pero creo que ahí va. O sea, este personaje de verdad es riquísimo en su psicología que trae porque es repugnante. Me he llevado la satisfacción de que la gente al terminar la obra me diga, ¡ay, te odié! ¡Ay, qué asqueroso! Y, o sea, porque quiere decir que creo que va bien ese trabajo de Marco, porque eso es Marco, es repugnante, creo que es asexual. Yo le creé una historia completamente distinta con ciertos elementos que dice la obra, pero para crear mi personaje construí toda una historia detrás, ¿no? O sea, una homosexualidad reprimida, una violación hacia él de muy niño. Es muy, a mí me parece muy terrible, si eso pasara, que un tipo así fuera cardenal o que fuera papa o que tuviera un poder de esas magnitudes, y no dudo que lo hay, no dudo que hay personas así. Y me puse a investigar mucho sobre psicología de los violadores y de criminales, y casualmente encontré muchos curas. Pero sí, es muy padre este personaje, la verdad. Como te decía, es ese lado humano de los personajes de un papa que finalmente también se equivoca, que hace tonterías, ¿no? Y bueno, él las hace en pro de su egolatría, ¿no? De ser, buscando la eternidad plasmado en el arte, ¿no? En este caso. Y pues más o menos desde, como te comentaba, desde mi perspectiva, pues esto es lo que quiero decir, ¿no? Al montar esta obra. El lado humano de los personajes, de estos personajes, como personajes públicos, ¿no? Sobre todo el Papa.